¿Cómo interpretamos el cristianismo? ¿Cómo medimos si hemos decidido ser cristianos? ¿Todo el que se llama cristiano es realmente cristiano? Esas son algunas de las preguntas que estaremos discutiendo en el programa de hoy. No olvides compartir este programa con tus amigos y familiares. Estamos listos para comenzar. Share. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de Encuentros Share, en la que disfrutamos de estudiar temas espirituales a profundidad, sin protocolos ni tecnicismos. En esta ocasión hemos llegado a nuestro último programa de la serie y queremos darte las gracias porque sabemos que te has mantenido con nosotros, has compartido con tus amigos y familiares y eso nos hace muy feliz. Agradecemos cada uno de los comentarios que han quedado en las redes sociales con palabras de ánimo para nosotros, sin duda alguna. Nos llega al corazón y nos invita a seguir trabajando para compartir con ustedes material de calidad. En esta ocasión me acompaña una vez más Jaime y Denise y Lenny para tener esta discusión. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes y también con los que nos están viendo en esta conversación tan amena que estamos teniendo. Es un gusto una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios, así que te invitamos a que disfrutes, que busques con nosotros los versículos y que sea de gran bendición para ti. Qué alegría poder compartir gemas bíblicas que bendecirán y harán crecer tu vida de forma especial. Así que para iniciar este encuentro Share, quiero invitarte a inclinar el rostro y a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, oh Dios, por la bondad que has tenido de acompañarnos durante todos estos temas. Hoy no será la excepción. Queremos pedirte que seas tú el que dirija. Habla a nuestros corazones. Habla al corazón de cada uno de los amigos que nos ve y nos puede escuchar. Y que puedan recibir palabra del cielo directamente de tu presencia. Todo esto, Señor, humildemente lo agradecemos y lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La humanidad tiende a compararse para medir dónde estamos y quiénes somos. Por ejemplo, ¿cuán vegetarianos somos? ¿Verdad? Yo creo que eso es algo que se extiende en el mundo religioso y secular, porque el mundo secular ha hecho ha abrazado de forma especial esta tendencia. De hecho, el mundo secular ha llegado un poco más allá y ha comenzado a manejar los conceptos del veganismo de forma fuerte. Pero entonces, ¿cuán vegetariano tú eres? Pues yo soy pesco ovo lácteo vegetariano. O no, yo, qué sé yo, una vez cada 2 meses, pues de vez en cuando me como mi pedacito de pollo. Yo recuerdo que mi abuelo, él era vegetariano estricto, excepto el día de Acción de Gracia. Ese día se comía su pedacito de pavo. Pero entonces cuando nos miramos unos y otros, empezamos, no, yo soy más que tú. Yo estoy en una escala superior a la tuya. Y entonces comenzamos a juzgar a la gente basados estrictamente en sus acciones. Y es interesante que esto sucede en todo tipo de contextos en la vida. Nos medimos unos a otros y la única manera que tenemos de medirnos, porque no nos conocemos a profundidad, es precisamente por las acciones que otros pueden ver. Me preocupa que este tipo de medida o este tipo de análisis lo transportamos de forma natural al cristianismo y me parece que no necesariamente funciona. Comenzamos a determinar quién es cristiano o quién es más cristiano basado en sus acciones. ¿Cuánto se dedica a la iglesia? ¿Cuánto habla o deja de hablar? Si habla mucho, no es tan buen cristiano. Si es callado y anda con la cabeza abajo, eso es un siervo de Dios humilde. Si
si ella camina bien puesta, bien vestida, siempre está con su pelo arreglado y se pinta las uñas, ahí hay algo que no me cuadra. Pero si las raíces de pelo blanco se le ven, esa mujer parece ser más consagrada. Y tendemos a medir, ¿verdad? Y cada denominación, cada grupo cristiano tiene su propia forma de medida. Y en la época de Jesús también esto existía. Habían unos grupos que, dependiendo al cual tú pertenecieras, tu grado de santidad debía ser mayor. Y hablando del contexto bíblico, nos encontramos con la historia que relata el apóstol Juan en el libro de Juan, capítulo 3, y es la historia de este hombre que era un fariseo. Era parte de un grupo de gente que precisamente aspiraba al mayor grado de santidad y de espiritual basado en sus acciones. La Biblia, entre Génesis y Deuteronomios, tiene 613 leyes. Y el fariseo tenía como propósito de vida cumplir las 613. Al punto que ellos estaban, uno de sus statements espirituales eran: cuando todo el pueblo de Israel entienda en su corazón la importancia de estos mandamientos y se mueva a cumplir las 613 leyes que Moisés nos dejó escritas o que Dios nos dejó reveladas a través de Moisés, entonces podrá llegar el Mesías. Y entonces la pregunta que les hago es: ¿realmente nosotros podemos medir si hemos decidido ser cristianos? El silencio. Este grupo me encanta porque cada vez que compartimos una pregunta, esta es la primera reacción, quedarnos en silencio. Y yo sé que hay un acto de responsabilidad detrás de ese silencio, pero si nos quedamos mucho en silencio se complica la cosa. Así que vamos a empezar así, tirándolos al spot. Lenny, coméntame primero. Mira, yo pienso que el enfoque que el cristianismo, en términos generales, ha tenido es basarse en esta expresión bíblica que por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y nos hemos concentrado en reconocer en lugar de hacer, en lugar de seguir. Y en ese sentido, en términos generales, ¿verdad? Uno de los propósitos de este programa es romper con ese paradigma. ¿A quién le toca medir? No me toca a mí medir. Le toca medir a Cristo. Le toca medir a Jesús. Le toca medir a Dios. ¿Quiénes son realmente sus seguidores o no? Entonces, existe esta tendencia y definitivamente yo no pienso que es correcta, ¿no? No pienso que es correcta. Así que medir cristianismo, medir espiritualidad es un problema. ¿Cómo tú mides la espiritualidad? ¿Cómo tú mides el amor? Bueno, yo tengo 2 libras de amor. Por asignarle una unidad ridícula, tú no puedes medirlo. La espiritualidad no se puede medir. Hay indicadores que me pueden decir cuán religioso yo soy. Pero espiritualidad, medir mi calidad de cristianismo, pienso que son aguas muy profundas y necesitamos tener cuidado al entrar en ese aspecto. En el sentido de medir. ¿Qué tú crees? Mira, lo que sucede es que estamos quizás en una cultura tan acostumbrada a encuestas de satisfacción y para medir, que nos hemos convertido en un cristianismo de checklist, ¿verdad? Un cristianismo de cumplir, y a veces comparamos. El que ora más largo, a veces le pensamos que tiene más espiritual que habla que ora cortito. Y quizás es la costumbre nuestra que todo lo necesitamos ver. Necesitamos evaluar, pero quizás no es lo que realmente nos convierte en cristianos. Obviamente
humanamente son cosas que yo puedo percibir que tú haces mejor o que haces distinto a mí, pero no necesariamente está midiendo, como dice Lenny, mi espiritualidad, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos errar nosotros mismos pensando que estamos bien porque cumplimos todos los checklists de la lista. Me llama la atención que hay un tenista que se llama Andre Agassi, y él escribe una autobiografía que se llama Open, y me llama la atención ese término, abierto, o sea, voy a abrir mi corazón, donde él dice que él era el mejor tenista, pero no lo amaba. Él simplemente fue entrenado por su papá desde pequeño para ser el mejor tenista del mundo, y se dio cuenta que era bueno y que sabía hacerlo, pero en su corazón, a pesar de que ganó los grandes premios del tenis, nunca amó el ser un tenista. Deseaba salir de la cancha, deseaba que acabara el torneo. Aquello era un trabajo. Y me pregunto cuánta gente de aquellos que actúan, de aquellos que ejecutan, es la palabra correcta, grandes acciones en el cristianismo, viven una experiencia similar a este. Viven de el saber lo que tengo que hacer, de saber hacer lo que debo hacer, pero de no haber tenido un deseo completo, genuino y correcto de poder hacerlo. Y me parece que la historia de Nicodemo entra en esta dirección. Nosotros tenemos un hombre, el libro de Juan, capítulo 3, me llama la atención que Juan es el único que cuenta esta historia. Juan es de todos los discípulos de Jesús, de todos los seguidores cercanos de Jesús, Juan se convirtió en el amigo íntimo de Jesús. Y así se relata a través del texto. Y esta historia solamente la cuenta Juan. Esto quiere decir que en algún momento Jesús le contó la historia a Juan. Y yo tengo una teoría muy personal, esto no es de nadie. Yo creo que esta historia Jesús se la cuenta a Juan después de la resurrección. Y les voy a explicar por qué. Nosotros encontramos en el libro de Juan capítulo 3 que el versículo 2 dice, hablando de Nicodemo, príncipe de los judíos, fariseo, dice el versículo 1, este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie podía realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con él. Aquí hay una conversación íntima y privada. Nadie se entera. En el Sanedrín, de hecho, cuando tú miras el relato del final de la vida de Jesús, en el Sanedrín la gente entendía que Nicodemo era un simpatizante de Jesús, pero no sabían que era un seguidor de Jesús. Así que si el Sanedrín, que era con los que trabajaban todos los días, no se habían enterado, los discípulos menos. Pero de momento, cuando Jesús muere en la cruz, es Nicodemo quien va y pide el cuerpo. Y yo me imagino a Juan diciendo, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Nicodemo, que es un fariseo, que es parte del Sanedrín, está haciendo esto? Y yo me imagino a Jesús, a Juan totalmente confundido. Y cuando se encuentra con Jesús resucitado, vuelvo y repito, esto es teoría construida en base a lo que yo creo. Juan se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, yo necesito entender algo. ¿Por qué Nicodemo pidió tu cuerpo? Y Jesús le echa el brazo y le dice, yo te voy a contar el primer encuentro que yo tuve con Nicodemo, mientras no había más nadie. Y allí en lo secreto decide contar la historia de Nicodemo, quien era el hombre de todas las cosas correctas. Nicodemo era el hombre de las acciones bien hechas, al punto de ser considerado príncipe entre los judíos. Y allí entramos en esta lucha del cristianismo o del concepto erróneo del cristianismo. Es la idea de pensar que el cristianismo se trata principalmente de hombres y mujeres mejorados. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Hombres y mujeres mejorados. El cristianismo lo que se trata es de mejorar al ser humano. ¿Qué ustedes pueden comentar para destruir ese mito?
Yo creo que si nos dejamos llevar solamente porque el cristianismo es una fórmula de mejorar al ser humano, entonces nos podemos comparar con cualquier tipo de filosofía, porque existen muchas filosofías que lo que invitan es a mejorarnos y por nuestras propias fuerzas nosotros podemos ser mejores seres humanos. Ahora, yo creo que lo que presenta la Biblia no es mejorar, es transformar. Y cuando venimos a Jesús y vemos todas las historias que hemos estudiado durante este día, hemos visto que Jesús no mejora a las personas, Jesús las transforma, sus vidas cambian completamente. Entonces el cristianismo va más allá de mejorar al ser humano, porque mejorar, como dije, lo puedo hacer yo con mis propias fuerzas, sino ser transformado por medio del Santo Espíritu, que esto es un elemento que yo creo que lo vamos a ver a través de esta historia, cómo el Espíritu juega un papel importante para la transformación. Y Es bien importante. Lenny, coméntanos. ¿O fue Jaime? ¿Quién fue? Jaime primero. Mira, es bien interesante y me voy por la misma línea de Denise. Mejorar y transformar suenan similares en nuestro contexto a veces de diario, pero en su significado, o sea, mejorar es añadirte algo a lo que ya era, ya te mejoré. Sigue siendo tú, no hubo un cambio grande. Por ejemplo, si yo me cambio los espejuelos, ya mejoré, pero sigo teniendo la misma condición per se yo. El transformar implica si hay unas cosas esenciales que se van a permanecer porque te hacen ser tú. Sin embargo, ya no vas a ser exactamente igual que lo que eras antes. Y eso es lo que eso es para romper. El cristianismo no es poner lindo algo que era feo. No. El cristianismo es hacer algo nuevo. Y por eso es que no podemos pensar es que es solo mejorar. Quizás mejorar es una etapa de formación, pero no se puede quedar en mejorar. Y yo creo que mejorar lo podemos hacer nosotros mismos. Yo puedo proponerme, yo no voy a hablar, yo no quiero seguir hablando malo. Eso es una meta personal en mi corazón y digo, yo voy a estar pendiente esta semana y cuando se me zafa la primera digo, ok, no lo voy a lograr. Es más, esta semana le voy a poner un número. Tengo 30 oportunidades para decir algo. Después de las 30 no puedo decir más nada. Y entonces ejecuto las 30 y cuando llego a las 30 digo, no, hasta aquí llegué esta semana, no puedo hablar, no puedo seguir así. Próxima semana digo, bueno, logré no usé las 30, me quedé en 29, así que esta semana le voy a dar con 24. Y cuando vienes a ver en un proceso, ¿verdad?, de modificación de conducta, yo puedo lograr tener todas estas virtudes. La pregunta es, entonces, ¿esas virtudes nos aseguran haber convertido nuestra vida en una vida cristiana? Es que si yo puedo hacer el cambio, entonces, esto suena duro y difícil, ¿verdad? Pero si yo puedo mejorarme, como bien dijo Jaime, como bien estableció Denise, si yo puedo mejorar, yo no necesito al Señor. Si yo puedo cambiarme, si yo puedo limpiar mis pecados, yo no necesito al Señor. Pero es que la Biblia habla y establece los puntos bien claros, como han dicho los compañeros. Yo no puedo limpiar mi pecado, dice Jeremías. Aunque te laves con lo que te laves, no puedes limpiar tu pecado. Número 2, la Biblia me establece claramente que la intención de Dios, desde la perspectiva humana, como dice Jaime, tal vez mejorar significa lo mismo, pero desde la perspectiva divina, mejorar es un trabajo a mitad. Fiel es, dice el libro de los Salmos, el que comenzó la obra, porque también la terminará. Entonces, 2 Corintios 5:17 me dice claramente, el que está en Cristo es nueva criatura. O sea, mejorar no es start from scratch desde la perspectiva del creador. Entonces, ya necesito quitarme el concepto de cristianos mejorados. Dios no tiene la intención de mejorar cristianos. Dios tiene la intención de recrear cristianos. Me llama la atención esa frase que utilizas de Corintios, porque es una frase basada en la conversación de Jesús y Nicodemo. En el versículo 3 Jesús le responde, después que Nicodemo hace toda esta elocución correcta, todo este formalismo de, oh maestro, sabemos que vienes de Dios porque tú haces, mira el concepto, porque haces cosas que sin Dios no se pudieran hacer. De nuevo nos concentramos en la acción.
Jesús le responde, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no pierde tiempo. No pierde tiempo y le zumba una recta como a 110 millas. Y según la historia dice que Nicodemo le lanza, pero strike, sin pensarlo. Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y hay gente que dice que Nicodemo trató de ser sabiondo, pero yo creo que el concepto de Jesús fue tan fuerte que Nicodemo simplemente trató de hablar porque él era maestro de la ley, porque él estaba acostumbrado a que él era el que hablaba en el Sanedrín, y de momento se quedó sin palabras y no encontraba qué decir y salió con esa pregunta tan ilógica. El concepto de nacer de nuevo, de tienes que empezar de cero. Realmente nosotros podríamos haber tenido una vida cristiana hasta el día de hoy que no está basada en la actitud del corazón y simplemente continuar entonces mejorando, o necesitamos parar y empezar de cero. Yo creo que lo que presenta la historia es un inicio desde cero, porque Nicodemo ya sabía todas las cosas correctas, lo habías dicho, ¿sabes? Todas las acciones correctas él las hacía. Y tal vez como cristianos mejorados hacemos todo lo que ante nuestros ojos es correcto. Ahora, en lo que yo estoy viendo en la historia, lo que acabamos de presentar, es que Jesús está cambiando la fórmula. Tienes que nacer de nuevo. Y el siguiente versículo dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí yo quiero hacer hincapié en esto del Espíritu, porque los cristianos mejorados probablemente ya la mayoría han pasado por agua. Y si nuestros amigos nos están mirando y han tomado la decisión de pasar al bautismo, es muy buena la decisión, es excelente la decisión. Pero yo estoy 100% segura de que muchas de las personas que han pasado al bautismo no han tomado la decisión de permitir que el Espíritu Santo continúe la obra. Lo que decía Lenny, el que comenzó la buena obra. Ahora, ¿cómo la va a terminar? Físicamente no tenemos a Jesús como tenían los discípulos, pero tenemos al Espíritu Santo, quien es el que va a trabajar en nosotros para no ser cristianos mejorados, sino ser cristianos transformados. Y es aquí donde está la nueva fórmula. Necesitamos depender completamente de Dios y del Espíritu para que Él cumpla con la obra. Mira, el responsable de este proceso de cambio, no de mejoramiento, de cambio, es la persona del Espíritu Santo. Y yo creo que, ¿verdad? También debemos ser cuidadosos en tratar de categorizar y estructurar cómo es que el Espíritu hace esto. Jesús dijo, Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cómo Dios lo hace? Eso es algo que el Espíritu trabaja de forma muy personal con cada individuo, y esto podrá sonar redundante, pero es que cada uno es un mundo aparte y cada uno tiene un encuentro diferente con Jesús. Mi experiencia con Jesús es diferente a la experiencia de Joshua, de Jaime, de Denise, y el Espíritu va a trabajar conmigo de una forma muy particular, recreándome en este proceso de santificación que nos va a llevar cada día a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y yo considero que este concepto de nuevo nacimiento que se trae aquí, de la misma manera que yo no decidí el momento de nacer, no lo decidí yo nací, pero no decidí cuándo iba a nacer. Lo que está creando es el concepto de dependencia. Y yo pienso que es lo que está pasando aquí. A veces nosotros podemos saber mucho de la Biblia, nos podemos saber los versículos, podemos ser aparentemente los mejores cristianos, pero no dependemos de Dios
para ciertas cosas. Y yo pienso que eso es lo que está aquí diciéndole a Nicodemo. Tú sabes mucho, pero te falta depender. Y es lo que quizás ese concepto de nacer de nuevo le lleva a esa dependencia espiritual de Dios. Y solamente antes de, Joshi, si Joshua, si me permite, es que veo en este cuadro, este rabino, que el texto dice que es un dignatario. Este no es cualquier persona. O sea, él no es un erudito solamente, él es un erudito y es un dignatario, dice la versión King James, que es la versión que yo tengo. O sea, este es un principal, la gente sabe quién es este hombre. Este hombre es conocido, un sabiondo, por decirlo así. Y llega de noche, que no quiero cambiar la línea que llevamos, buscando una fórmula, buscando una estructura. Dime cómo, porque en su corazón él quiere lo que todos los cristianos queremos. No podemos sacar esto del plato. Este hombre quiere lo que todos los cristianos queremos: vida eterna en Cristo Jesús. Y él está buscando una fórmula. Y Jesús le manda un strike por el centro del plato y le dice: tú necesitas un encuentro y una dependencia personal conmigo. Así que él busca una estructura, Jesús le da un encuentro. Y ciertamente me agrada esa idea, un encuentro. Porque los encuentros, la intimidad, un encuentro íntimo, voy a añadir ahí, no se trata de acciones, se trata de actitudes. Y voy a usar el ejemplo más crudo y más horrible del mundo. Cuando tú tienes sexualidad en el contexto de una violación, es una acción, la acción de la sexualidad dentro del contexto más horrible del mundo. Pero cuando tú tienes una intimidad entre parejas en la noche de la luna de miel, después de haber, soñado con eso, y vamos a hablar desde un contexto idealista del mundo cristiano, es una acción, sexualidad, pero la actitud que hay en el corazón, la experiencia, es totalmente distinta, al punto de poder ser o traumático o totalmente placentero. Entonces, la experiencia con Jesús, cuando está basada solo en acciones, solamente en una mejoría, solamente en una lista de checklist, al final del tiempo podría ser traumática. Y esto lo escribe Mateo en el capítulo 7, donde él dice que muchos se acercarán a Jesús diciéndole: Jesús, mira mi checklist, yo lo cumplí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Jesús los va a mirar y le va a decir: tenemos un problema. Yo nunca te conocí. Yo nunca tuve un encuentro contigo. Tú ejecutaste por ir para abajo, hiciste un montón de cosas, pero nunca estuvo basado en un espacio de intimidad donde compartiéramos, donde nos relacionáramos, donde trabajáramos asuntos que fueran únicos, personales, uno a uno. Y entonces dice que la gente quedará frustrada. Y de momento me encuentro con un ladrón en la cruz. Toda su vida tuvo las peores acciones del mundo. Y cuando se estaba acabando su vida, miró a Jesús y dijo: oh, este hombre es diferente. Mira cómo está tranquilo, cómo ha pedido perdón por los demás. Y le abre su corazón, le dice: oh, mira, es cierto, yo he sido terrible, pero si tú quieres, cuando vengas en tu reino, apiádate de mí, llévame contigo. Conoció quién era Jesús. Y Jesús le dijo: oh, yo te aseguro, yo estoy comprometiéndome hoy contigo a que tú eres de los que vas a entrar en el reino de los cielos. Y hay gente que dirá: pues viste, no necesito tener, mi vida no necesita tener acciones correctas para yo entrar al reino de los cielos. Bueno, lo que pasa es que las acciones cumplen un papel interesante en este proceso. Este hombre en la cruz, ¿vivió una vida placentera o vivió una vida de sufrimiento?
vivió una vida de persecución, de miedo a que lo atraparan, de andar corriendo y escondiéndose. Y después de haber vivido toda una vida en esa limitación, entonces se encuentra con Jesús y lo único que pudo disfrutar de su encuentro con Jesús fue morir en paz. Pero yo encuentro la historia de gente como Nicodemo, que al haberse encontrado con Jesús, deciden abrir su vida y darle una oportunidad a la intimidad con Jesús y su vida es transformada para bien. Entonces yo tengo que decirle a la gente que no es prudente conformarnos con morir para Jesús. Hay mucha gente que dice, no, hay que morir por Jesús. No es morir por Jesús. Es vivir para que Jesús viva en nosotros, que es muy distinto. Y allí en la historia de Nicodemo, ante esta pregunta, necesitamos nacer de esta respuesta. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la fórmula que Jesús le está dando a Nicodemo? ¿Le está diciendo, no, es que tú tienes que dejar de vivir y de actuar como actúas? ¿O le está diciendo, es que necesitas profundizar un poco más? Yo considero que le estoy invitando a profundizar un poco más. Lo que está presentando de las acciones. Mira, hay una historia en la Biblia, rapidito te la voy a... Es el joven rico. El joven rico hacía todo correctamente. Todos los mandamientos guardaba. Pero en el momento en que Jesús le hizo un requerimiento único, él se echó para atrás. Y yo encuentro que eso es lo que pasa muchas veces en la vida de muchos cristianos y muchos que quieren seguir a Jesús. Son fanáticos de la idea de ser cristiano. O sea, yo quiero hacer las cosas bien porque quiero catalogarme con ese grupo de personas. Sin embargo, el momento de tener esa intimidad y esa relación con Dios, o no saben cómo hacerlo o nunca lo han experimentado, y es ahí donde llega la frustración, como tú bien dices. Muchos se van porque ven esto como que, ay, yo hago todo bien, yo hago todo bien, yo hago todo bien, pero yo no conozco a Jesús. Y es ahí donde está la gran necesidad. Y muy probablemente Nicodemo sabía todo, pero no conocía verdaderamente a Jesús. Y este es el momento donde esa nueva fórmula le presenta tú tienes que relacionarte conmigo de manera íntima. Tienes que permitir que el Espíritu trabaje en ti. Porque si no hay esa relación personal, no hay nada. Por ejemplo, yo puedo decir que ustedes son mis amigos porque yo los conozco y me he dado el tiempo de hablar con ustedes, de relacionarme con ustedes, y por eso podemos llamarnos amigos. Ahora, si solamente los hubiese visto una sola vez en mi vida, y de momento digo aquí, son mis amigos, y cuando me pregunte, ¿y cuál es el nombre del señor Morali? Yo tengo que decir, realmente no sé. Entonces, ahí es donde viene la situación. De oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven, fue lo que comenta Job. Entonces, es tener una relación íntima y personal con Dios. Sí, yo solamente quiero añadir a esta fórmula. Ahorita presentaste el concepto y explico, ¿no? Antes de añadir la palabra que quiero decir. Juan 17:3 dice, aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y nos enfocamos en conocer. Nos enfocamos porque sabemos que Dios quiere tener un encuentro contigo. Primer ingrediente. El encuentro es algo mutuo. Pero yo puedo tener un encuentro vacío si yo no tengo el deseo. Y esa es la palabra que yo quiero insertar en esta fórmula. Cuando Jochi mencionó ahorita la referencia de Mateo, apartados de mí, yo no os conozco. Entonces no es solamente que yo conozca que yo conozca al Señor. El Señor me tiene que conocer a mí. Entonces, ¿cuál es el ingrediente? Desde mi perspectiva, el ingrediente es que yo tengo que tener un deseo. El ladrón en la cruz tenía un deseo genuino
porque había visto evidencias en la persona de Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, estoy yendo a Jesús buscando una estructura sin deseo. ¿Cuáles serán mis actitudes? Versus si me acerco a Jesús con el deseo. Ya Jesús sabemos que tiene el deseo. Dios tiene el deseo, al punto que descendió para encontrarse con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Ustedes no se quieren relacionar conmigo, pero yo quiero relacionarme con ustedes. Voy a tomar la forma de siervo, voy a descender, voy a encontrarme contigo. ¿Tú te avergüenzas de mí, Nicodemo? ¿Quieres buscarme en la noche porque no quieres que otros te vean? Yo quiero encontrarme contigo. Para seguir hablando de ese concepto del deseo, de esa actitud que es la que activa, por decirlo así, el proceso de nuestra intimidad y de nuestra salvación, estaremos regresando en breves minutos en este encuentro de Church. Hemos analizado diferentes tendencias y ya creemos cuál debe ser nuestra ruta. ¿Cuánto tiempo más se llevará esto? Esta reunión, este encerramiento, este distanciamiento social, esta crisis, toda esta situación. I would like to go out. Ich gratisi πολύ καιρό. Realmente, no puedo dormir de noche. Ze lijkt allan daginn. Schatz, wo sind meine Tabletten? Sie liegen auf dem Tisch. Du siehst nie etwas. 爸爸，我可以问你一个问题吗？你要做什么？我现在很忙。No puedo dormir de noche. Ich muss mich einfach bewegen, um mich besser zu fühlen. Kusikiliza nyimbo za kiroho kunanipa amani. När jag läser Bibeln, då får jag mer hopp. Não é assim tão mau deixar o meu telemóvel de lado. ดีใจเด้ที่ได้เสี่ยวเครื่องไปช่วยไทยบ้านเฮา Λατρεύω τον ήλιο και το καθαρό αέρα. Preciso de orar mais, pois faz-me sentir melhor. Lass die Angst nicht dein persönliches Leben bestimmen. 唔好俾焦慮影響到你。Denk positiv. เสริมกำลังความเชื่อของทาน Taktu frá tíma og hugsaðu vel sjálfan þig. Linda, mwili wako. Si crees necesario, busca ayuda. Estamos de vuelta en nuestra serie de encuentros Share, en la que hemos estado hablando del cristianismo. Y se usó una frase, no me acuerdo por quién de ustedes fue utilizada, pero me parece, me gustó, si éramos fanáticos o éramos seguidores. Y yo creo que esa es la línea correcta, ¿verdad? Me parece una frase magistral para poder determinar la línea en la que estamos trabajando. ¿Puede ser medido el cristianismo? Pues hemos determinado que lamentablemente la única manera de nosotros medir es a través de las acciones,
pero hemos estado discutiendo de forma constante que nuestras acciones pueden estar totalmente desligadas de nuestra actitud y que la Biblia demuestra una y otra vez que por más acciones que nosotros ejecutemos, podrían significar nada en la visión del desarrollo de nuestra vida espiritual. Me llama la atención que hay un texto donde Jesús dice, es que sin mí nada pueden hacer. Y la gente dirá, bueno, pues claro que podemos hacer muchas cosas. Yo puedo lavar el carro, yo puedo construir una casa, yo puedo adquirir carro, yo puedo ser el mejor profesional y ciertamente podemos hacer un montón de cosas sin Jesús. Lo que pasa es que nada de lo que hagamos va a tener trascendencia de vida eterna. Sin Jesús, nada de lo que hagamos tiene un impacto real para esta vida y para la venidera. Y Jesús, cuando habla, no habla en términos de vivir simplemente este tipo de vida que tiene límite, sino que Dios nos está ofreciendo algo más allá. Nos está ofreciendo que nuestra vida aquí tenga la capacidad de impactar nuestra eternidad, que al fin y al cabo es el deseo, es el regalo que Dios quiere hacernos, porque la paga del pecado es la muerte. La paga de nuestras acciones bien intencionadas, pero no conectadas a la intimidad, sigue siendo la muerte. Pero el regalo de Dios para sus amigos, esta es la forma en que a mí me gusta traducir ese texto, la paga de Dios para sus amigos, para aquellos que entran en intimidad, para aquellos que conocen, es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Lenny nos explicaba justo antes de entrar a la pausa que la condición, aquello que activa este proceso de ser transformados, este proceso de tener actitudes correctas, más que acciones correctas, se conoce como el deseo. Es desear profundo en el corazón que Dios transforme nuestra vida en algo mejor. Que Dios nos regale la oportunidad de ver no vidas buenas, sino de ver vidas que están siendo... Y voy a usar esta imagen, flip over por la presencia del Espíritu junto con nosotros. Y Nicodemo vino precisamente porque a pesar de haber sido el tope de la cúpula religiosa, su corazón necesitaba algo mejor. Y le dice al maestro, maestro, por favor, háblame, dime, ¿qué tengo que hacer para que esto se dé? Y Jesús le dice, empezar de cero. ¿Y cómo empiezo de cero? Y yo creo que Nicodemo recibió la revelación más hermosa que hay en todas las Escrituras. Fue a Nicodemo a quien Jesús le pronuncia el texto favorito del cristianismo, Juan 3:16, que yo creo que se lo saben hasta los no creyentes, porque de tal forma amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a dar a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 17 es parte de la fórmula, porque Dios no ha enviado al Hijo al mundo para condenar al mundo, Gloria a Dios, para que el mundo sea salvo por él. Qué texto maravilloso. Y abro el espacio para que entonces podamos sacarle, para que podamos exprimirlo hasta lo último, porque sin duda alguna este texto ha cambiado la vida de mucha gente y yo espero que hoy cambie la vida de alguno de los que nos acompaña. Jaime, atrévete. Mira, esto es bien. Me gusta el concepto y voy a salir un poco del texto, pero voy a volver. Que Dios obviamente vino para dar vida, para que podamos tener esa vida eterna. Pero a veces como personas tenemos miedo de tener un encuentro. Pero yo te quiero decir que a veces los encuentros con Jesús no son planificados. A veces pasan. Y Jesús te va a encontrar donde sea. Lo importante aquí de ese encuentro es que el encuentro, y les voy a decir, el encuentro con Jesús, hay gente que decide seguir su vida regular.
Jesús no te va a obligar, pero te va a dar ese encuentro de como lo hizo Nicodemo. Piensa, lo hizo salir de su cajita y escuchar una pregunta que él no quería escuchar, punto. Él no quería analizar, él quería una contestación simple y Jesús lo manda a profundizar. Lo que te quiero decir es que nosotros como humanos quizás puede ser que nuestro encuentro con Jesús pase en cosas rutinarias de la vida. Como puede ser que de repente yo diga, mira, yo me quiero encontrar con Jesús y se planifique. Sin embargo, cuando Jesús te encuentra, Jesús te llama a tener una relación más cercana. Y te voy a decir algo, y voy a decir algo que yo entiendo que a veces es un mito del cristianismo. A veces pensamos que un encuentro con Jesús automáticamente te va a cambiar y ya soy distinto. A algunas personas le pasa así, pero a algunas personas es un proceso poco a poco. Porque a veces si tú cambias de inmediatez, te cansas en 2 o 3 días. Voy a usar el ejemplo que usaste al inicio. Tú cambias una dieta a vegetariano, no sabías qué rayo era el vegetarianismo y a los 4 días detestas comer. Y eso no es lo que quiere Jesús. Jesús lo que quiere es que a ti te guste estar con Él. Y ese concepto de poco a poco, a algunos vamos a trabajar de esa manera, aunque a otros la Biblia lo presenta, que fueron cambiados con inmediatez. Pero no importa cuál método Jesús utilice contigo, Jesús quiere un cambio. Y yo quiero aportar algo con ese cambio, porque me gusta cómo Jesús hace ese approach a Nicodemo con ese versículo, y voy a subir 2 versículos más arriba, en el versículo 14. Sabemos que Nicodemo sabía todas las escrituras, el Antiguo Testamento se lo sabía de memoria. Y mira con la historia que él empieza para dejarle saber esta nueva fórmula. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí vamos, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesús está utilizando versículos que él ya conocía, textos que él ya conocía, y está recordándole. ¿Tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel tenía que levantar su mirada a ver la serpiente y aquel que creía tenía vida eterna, podía vivir? Pues esto es lo que está pasando. Tú lo que tienes es que creer en que yo soy el Hijo de Dios. Le está diciendo Jesús, yo soy el Hijo de Dios y yo vengo aquí no para condenarte. El resto del Sanedrín, el resto del pueblo, si se entera que tú me estás siguiendo, te van a condenar. Y se me paran los pelos. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, pero yo no. Viniste de noche escondiéndote. Viniste ahí tratando de utilizar palabras a ver si verdaderamente yo soy el Hijo de Dios. A pesar de que hiciste todo eso, hoy yo te quiero decir que yo te amo tanto, que muy pronto yo voy a estar en una cruz, voy a morir por amor a ti, y si tú crees en mí, jamás serás condenado. Y yo alabo el nombre de Dios porque en ese momento se dio esa gran revelación, y esa revelación se está extendiendo para nosotros hoy, porque ya el Hijo de Dios fue levantado en aquella cruz para que aquel que lo pueda mirar y creer pueda tener vida eterna. Estoy gozando con la aportación de mis compañeros y puedo ver algunos detalles muy interesantes. Voy a volver al asunto del deseo y luego voy a volver al texto. Nicodemo, basado en la historia del capítulo, Nicodemo viene con el deseo, pero también con una actitud no apropiada. Claro. El acercamiento no es. Ven a Jesús, ven cómo está y deja que Jesús meta mano. Háblale claro a Jesús, porque si hay alguien que conoce los pensamientos, si hay alguien que conoce el nivel de mi fe, es Él. Entonces yo tengo que venir como soy. Nicodemo viene con el deseo, pero no con la actitud. Entonces, miren qué detalle lindo y hermoso. Este texto no solamente es trascendental y se lo saben mucha gente dentro y fuera del cristianismo. Es que este texto es el centro del capítulo. El capítulo tiene 32 versículos y el medio del capítulo es este.
El centro del encuentro, el centro de la fórmula es creer en Jesús por amor. Cree en Jesús por amor. Qué lindo saber, número uno, que en estos pasajes que acabamos de leer, que Denise trajo, el 14, 16, 14, 15, 16 y 17, me abren el método de me abren a la mente el método de operación que usa Jesús. Jesús no jala a Nicodemo y lo sube a su nivel. No, Jesús baja y le dice: ven, papá, yo voy a unir los puntos en tu mente. ¿Tú te acuerdas de Moisés? Entonces, ¿qué me dice esto? ¡Wow! Espérate, estoy emocionado porque me gusta. Jesús trabaja al nivel de mi fe. Dios trabaja al paso de mi fe, no para que mi fe permanezca en el mismo lugar, sino que crezca de gloria en gloria, de fe en fe, de gloria en gloria, a tu paso. Por eso es medular para todo seguidor de Cristo desenfocarme de medir a los demás y enfocarme en medirme yo con Cristo. Porque ¡aleluya! Trabajar con paciencia, con amor, con el que cree y tiene el deseo a nivel de su fe, para que crezca paso a paso. Siempre he dicho que el cristianismo es una escalera eléctrica. Tú te montas y no te toca a ti moverte. Le corresponde a tu relación con el Espíritu ir moviéndote, pero hay un problema. Hay gente que está alto en el nivel y entonces empieza a mirar para atrás con orgullo. Ten cuidado que quien mira para atrás y sigue subiendo se tropieza. Encuentro otra gente que se ha trepado en la escalera y entra alguien nuevo y entonces empieza a echar para atrás para tratar de alcanzarlo. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien que ha ido subiendo comienza a echar para atrás? Pues todo el que viene puede provocar un accidente. Encuentro otra gente que se monta en la escalera y en vez de dejar que suban, y eso yo tengo que confesar que esa gente a mí a veces en los moles me desesperan. Y es que tú estás así, entonces ellos empiezan a querer subir sin que la escalera los mueva y empujan a gente, causan accidentes. La escalera, la vida espiritual es montarse, es dar ese primer paso y decir: oh Jesús, aquí estoy, como lo hizo Nicodemo, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todos mis preconceptos erróneos, con todo mi orgullo, con todos mis prejuicios, aquí estoy, vine a encontrarme contigo. Y Dios, a través de su Espíritu, se encargará de ir moviéndote en el proceso. ¿Dónde está el otro? Es problema del Espíritu. Lo importante es yo darme cuenta de dónde estoy parado y de que nunca me baje de la escalera eléctrica, sino que permita que el Espíritu siga haciendo el trabajo en mí. Y Denise, me gusta lo que estás diciendo, porque hablamos al principio de las acciones y las obras, y el texto también me habla de esto. Versículo 20 y 21 hace como un cierre, hablando precisamente acerca de la obra, y me fascinó leerlo. Mira lo que dice el versículo 20. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubrimiento. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Tus obras pueden ser buenas como pueden ser malas, pero acercarte a Jesús tienes que estar consciente de que eres la luz y que las tinieblas no pueden estar junto a él. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Pero el que practica la verdad y viene a la luz para que se pongan en manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Nicodemo hacía cosas buenas, todos lo sabemos y lo hemos hablado. Pero sus cosas no venían de Dios, venían de su propia voluntad, de su propio orgullo, de yo quiero hacer las cosas bien. Pero él fue de los valientes que se atrevió a venir a la luz. Y Jesús dijo,
que los que venían a la luz no iban a recibir condenación, versículos anteriores. Y ahora sus acciones, que probablemente eran egocentristas, que probablemente eran llenas de orgullo, fueron transformadas y pasaron a ser acciones y obras de Dios. Y yo no sé si tú estás entendiendo, pero esto a mí me llena de gracia, porque pasa lo mismo con nosotros. Muy probablemente hicimos muchas obras en nuestra vida llenas de egocentrismo y orgullo. Y utilizamos esta expresión rápido. Te felicitan por el programa, por ejemplo, se nos acerca alguno de nosotros y rapidito decimos gloria a Dios. Y por dentro, tal vez en nuestro pecho, ay, qué bueno que salió todo bien. La gloria ya no se la estamos dando a Dios. Nos las estamos echando a nosotros mismos. Es por eso que nosotros, empezando por nosotros, como nuestros amigos que nos conectan, tenemos que acudir a la luz para que las obras no sean humanas, sino que sean divinas. Es importante, y Denise, que cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, a veces nosotros quizás le tenemos miedo a encontrarnos porque pensamos que Jesús nos va a juzgar, nos va a hacer sentir mal, y que a veces lamentablemente vendemos ese tipo de cristianismo, de mira, te voy a juzgar. Pero Jesús aquí lo que nos demuestra es que sí, ese encuentro es necesario, pero el que te está juzgando en esa etapa realmente eres tú, porque aquí dice el que vive de acuerdo a la voluntad, y yo soy el que tengo que reconocer si estoy viviendo de acuerdo a esa voluntad. Quiere decir que esa etapa de encuentro con Jesús, sí hay un juicio, pero es mío. Cuán cercano o lejano estoy de Dios, eso lo sé yo. Y ahí hablamos de la escalera de Hochi. No podemos compararnos con el que está 3 escalones más arriba o 3 escalones más abajo, porque quizás el que está 3 escalones más abajo, quizás tiene un encuentro ahí con Jesús y está viviendo ese amor. El importante es que yo estoy viviendo con Jesús. Ese encuentro genuino, ese encuentro me está llevando a esas buenas obras que son el fruto de una relación genuina con Jesús. Y aquí te cambia. Sí, las obras se van a seguir haciendo, pero tiene que estar pegadito a lo que Jesús pide que hagamos. Quiero compartir con ustedes el libro de Salmo, capítulo 37, y voy a leer estos 3 versículos en una versión reescrita, bajo la experiencia de jóvenes que comienzan a conocer a Jesús. El versículo 3 dice: confía en el Señor y haz lo bueno, y habitarás la tierra y la cultivarás. Pero si te deleitas en el Señor, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero si encomiendas a Jehová tu camino, si sometes tu voluntad a Él y confías en lo que Él hace, Él hará todo lo que tiene que hacer. Me parece hermosa la idea que implementa el texto de Ezequiel capítulo 11 versículos 19 y 20, donde se decía: les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra, el corazón inmoldeable, el corazón que simplemente vive y hace lo correcto, y les daré un corazón entonces de carne, moldeable a mi voluntad. Acércate a Jesús con todo tu orgullo, con todos tus defectos, con todos tus preconceptos, con la actitud de estar listo a que las preguntas de Jesús cambien tu manera de ver las cosas. Y entonces, cuando no concuerden con tus visiones, simplemente baja tu cabeza y dile: Señor, ayúdame de forma especial. Te lo ruego, ayúdame de forma especial a someter hoy mi orgullo y permitir que sea tu vida la que transforme la mía. Ayúdame a ya no vivir de acciones, sino vivir de las actitudes de un corazón que dice: Jesús, aquí estoy como soy. Te ruego que me transformes. Si ese es tu deseo, acompáñame a orar. Dios de amor, hay decisiones que se están tomando en el corazón. Mucha gente que había pensado que el cristianismo era cuestión de actuar de forma correcta, y hoy han entendido que no.
Yo te ruego que hoy lleguen con las acciones como las tienen a decirte, oh Jesús, cambia mis paradigmas y transfórmame. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que esto pueda ser una realidad en la vida de aquellos que hoy se ha levantado el deseo de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana en la serie de Encuentros Church. Si tú quieres que esto se repita una vez más, escribe en los comentarios, llama a la televisora por donde lo estás viendo, llama a la radio y déjale saber que fue de tu agrado, que fue de impacto para tu vida, que te gustaría que se repita. Y ojalá nos volvamos a ver en otra serie de encuentros que se titule de otra manera, pero que sigamos estudiando temas espirituales a profundidad, sin protocolos ni tecnicismos. Será hasta la próxima. Se despide tu amigo Joshua Morales diciéndote que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones.